Hoy vamos a conversar sobre macroestructuras y superestructuras. Seguro que muchos apenas escuchan dichos términos, piensan en las siguientes imágenes. Para el sentido común, el término macroestructura o superestructura se refiere a una construcción, a un edificio o un rascacielos inmenso que apunta hacia el infinito y desafía los avatares del clima y sobrevive en el tiempo. Sin embargo, hay algunas superestructuras y macroestructuras que duran cientos de años. Perduran incólumes resistiendo terremotos, cataclismos y se elevan muchísimo más alto que los otros edificios. Más altos, pero que no logran llegar hacia la inmortalidad. ¿Sabes a cuáles nos referimos? Veamos algunas imágenes para entender a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de macroestructuras y superestructuras en la perspectiva del análisis del discurso pragmático. Estas son las macroestructuras y superestructuras de las que vamos a conversar en esta ocasión. Se trata de discursos monumentales que han sobrevivido el paso de los siglos y que aún muestran su esplendor a todo aquel que desee recorrer sus espacios. Se trata de estructuras de lenguaje, es decir, de textos. Desde el punto de vista del análisis del discurso pragmático, las construcciones verbales o discursos se diferencian entre sí no sólo por sus diferentes funciones comunicativas o sus funciones sociales, sino porque poseen diferentes tipos de construcción. En los estudios literarios se denominan superestructuras a las estructuras globales que caracterizan el tipo de un texto. Las superestructuras y las macroestructuras semánticas tienen una propiedad común. No se definen con relación a oraciones o secuencias aisladas de un texto, sino para el texto en su conjunto o para determinados fragmentos de éste. Son estructuras globales, a diferencia de estructuras locales o microestructuras en el nivel de las oraciones. Si decimos de un texto que se trata de una narración o de un poema, nos estamos refiriendo a la totalidad del mismo, no a la primera oración ni a la siguiente. Las superestructuras no solo permiten reconocer una estructura global y total, sino que a la vez determinan el orden global de las partes, la coordinación o relación entre estas. Así resulta que la propia superestructura debe componerse de determinadas unidades de una clase o categoría determinada que están vinculadas o relacionadas con esas partes del texto previamente ordenadas. La superestructura identifica la estructura total del texto, es decir, es una especie de esquema al que el texto se adapta o sigue. Estas superestructuras existen con independencia del contenido y no se describen con la ayuda de una gramática, sino que se aprenden en el uso cotidiano dentro de una comunidad, una cultura. En tal sentido, se confirma nuevamente que saber las normas o reglas gramaticales no bastan para dominar una lengua. También hay que dominar las reglas
en que se basan las superestructuras y estas pertenecen al ámbito de nuestra capacidad comunicativa pragmática. Podemos suponer que las superestructuras se basan en las estructuras pragmáticas de un texto, desarrollado en su uso en el contexto social y cultural propio de cada lengua. Por ello, resulta tan difícil de teorizar y clasificar cualquier superestructura, aunque podemos plantear la cuestión de que es posible diferenciar las superestructuras sobre la base de las funciones o los efectos sociales o pragmáticos. Las más reconocidas son las superestructuras argumentativas, narrativas y demostrativas o científicas. Finalmente, debemos señalar que las superestructuras, sus esquemas, pueden manifestarse e interactuar en diferentes sistemas semióticos. Como siempre, esperamos que lo expuesto haya sido de utilidad y nos despedimos dejando las referencias bibliográficas y virtuales para quienes deseen ampliar el tema.